Bueno, acá estamos, buen día, buenas tardes ya. Vamos a continuar. A ver, gracias, ya estoy hospedador. Vamos a ver. Bueno, ahí dejamos presentado el tema de hoy. Bolilla 12. Seguimos con los atributos. Ahí estamos. Un segundito. Bueno, listo, volvimos. Bueno, como siempre, si hay preguntas, van al chat de este tema o de cualquier otro. Y la iremos contestando. Tenemos que avanzar en los atributos, ¿sí? Tenemos que avanzar, este es un tema, a mi entender, no tiene complicaciones, no es un tema complejo, sí es un tema que tiene varias características, claramente está clasificado, claramente tiene especificidades que hay que conocer, pero no es un tema que nos vamos a encontrar con demasiadas palabras complejas, demasiados términos jurídicos que hay que ir a ver de qué nos están hablando. Sí, bueno, saber básicamente las diferencias que hay y los efectos. Nosotros vamos a ver una parte que es diferencia y efectos en cuanto al domicilio, y después cuando pasemos al estado civil, entender también cuál es el concepto en este caso, qué tenemos que entender por estado civil, y a partir de ese momento también saber cuáles son los efectos del Estado, ¿no? Ahí aparecen todas las relaciones familiares y cuestiones que vamos a ir avanzando con la presentación. Bueno, vamos a compartir. A ver acá. Vamos a agrandar. Bien. Bueno, a ver. Esta primera idea, este primer acercamiento que tenemos con domicilio, que nos da un concepto, y fíjense que dice, la ley fija como asiento o sede de la persona para la producción de determinados efectos jurídicos. Más sencillo, más fácil de estudiar, había un concepto que nosotros solíamos utilizar, y los libros también, que decía, bueno, básicamente el domicilio es el asiento jurídico de la persona. ¿Bien? El domicilio es el asiento jurídico de la persona, como para achicar un poco este concepto. Tener una idea de qué significa asiento jurídico de la persona, iremos viendo. Persona, claramente, persona, cuando hablamos de persona, ya iremos a la segunda parte a hablar del tema, pero sí saber que cuando hablamos de personas, estamos hablando de personas físicas y jurídicas, porque tanto las personas físicas como las jurídicas tienen domicilio. Y cada una de las personas físicas o jurídicas, al momento de declarar un domicilio, en los lugares que uno declara domicilios, a partir de ese momento, ese domicilio que uno declara va a producir efectos, ¿no? Por eso que van a existir diferentes situaciones en las cuales el derecho se encarga de hacer una clasificación y de decir cuáles son los efectos que tiene ese domicilio. ¿Bien? Uno sencillo, por ejemplo, el domingo el domicilio nos dijo dónde votábamos, ¿sí? Por hablar de uno de los tantos efectos que tiene el domicilio. Yo voto donde mi domicilio me dice que tengo que votar. Entonces los efectos jurídicos en cada uno de estos lugares no van a ser los mismos, y por eso se hace una clasificación y una explicación de cada situación. Bien, la primera diferencia es esta que aparece acá abajo.
Una cosa es hablar de habitación, otra cosa es hablar de residencia y otra cosa es hablar de domicilio. Son tres cuestiones diferentes. Una cosa es la habitación, una cosa es la residencia y otra cosa es el domicilio. Pregunta tipo parcial, tipo oral, diferencia de habitación, residencia, domicilio. ¿Sí? En cuanto al concepto y en cuanto a los efectos. Bien. ¿Qué tenemos que entender por habitación? Es un lugar donde nosotros nos encontramos de manera accidental o pasajera, como por ejemplo, estamos parando en un hotel. Estamos parando en un hotel por algunos días, simplemente paramos a descansar dentro de un viaje. Bueno, fuimos un fin de semana y paramos en algún tipo de alojamiento. En este caso estamos hablando de una habitación. Por lo que esa simple habitación no va a generar demasiados efectos jurídicos, atento a que es un lugar que uno está de paso. La residencia viene a acomodar, a subir un escalón más en cuanto a esta idea de permanencia o no en un lugar que termina siendo lo que determina el domicilio de las personas, ¿sí? La residencia es estar en un lugar con cierto ánimo de permanencia, pero sin ánimo de vivir allí, ni tampoco va a ser nuestro centro de vida o actividad. Entonces, cuando uno se va de vacaciones por un tiempo a un lugar, por ejemplo, una temporada de invierno, una temporada de verano, o se va a trabajar, a hacer una temporada de invierno, a hacer una temporada de verano, todo el tiempo que pasa en ese lugar con cierto grado de permanencia, porque uno cuando, por ejemplo, va a trabajar la temporada en algún lugar, un trabajador que va a trabajar una temporada en algún lugar, puede estar meses en ese lugar, lo cierto es que no hay intención ni ánimo de vivir en ese lugar, ni tampoco es el centro de vida y actividad. ¿Qué significa centro de vida y actividad? Básicamente, la familia, los afectos, la casa, el estudio, ¿sí? Hijos, salud, donde te venís atendiendo con la salud, etcétera, etcétera. Entonces es probable que si va de vacaciones a algún lugar o si va a trabajar en algún lugar no tenga ni siquiera su médico de cabecera en el lugar, no tenga saber bien a dónde está la obra social que le corresponde, si es que tiene, o cómo funciona la salud pública en el caso de que necesite la salud pública. ¿Por qué? Porque la persona maneja lo de su lugar. En ese lugar está cumpliendo con algún tipo de finalidad. Y también al lado, porque Mar del Plata es muy ejemplificativa de este tema, tenemos ahí personitas que egresan, tenemos los residentes, ¿no? Los residentes universitarios, en este caso, por ejemplo. La inmensa mayoría de estudiantes que vienen de otros lugares a estudiar a Mar del Plata. Y en la mayoría de los casos suelen permanecer en la época de estudio. Suelen venir en marzo hasta diciembre. Muchos de los contratos de alquiler tienen estos parámetros, marzo-diciembre. Ahí también estamos en presencia de una residencia, porque muchas veces ni siquiera esta situación hace que las personas cambien del domicilio en cuanto al DNI. Ahora veremos cuál es el efecto, si el domicilio mío lo dice el DNI o el domicilio mío lo dice el lugar donde yo vivo, que también es una discusión técnica, pero que tiene efectos reales. Entonces, pasando al tercer escalón, y pasando a lo que nosotros entendemos como domicilio, y acá la primera clasificación, por eso aparece en negrita, nos da el título del artículo. Yo les comenté en la primera clase que lo bueno de los artículos es que nos da los títulos. Entonces el artículo 73 ya avanza un poquito más, ya no estamos hablando de habitación, ya no estamos hablando de residencia, sino que estamos hablando de domicilio, ¿sí? El domicilio que en muchos casos uno pregunta, porque está bien, uno por ejemplo, si tiene que llenar un formulario acá en Mar del Plata, y uno es estudiante, puede preguntar con qué domicilio lleno acá. ¿Bien?
No, porque en realidad yo tengo el domicilio de mi pueblo, pero yo nunca hice cambio de domicilio porque me alquilan acá, pero el año que viene no sé si me alquilan, entonces yo sigo teniendo, ¿qué pongo acá en esta planilla? ¿Sí? ¿Qué pongo acá en esta planilla? ¿Dónde vive usted? El artículo 73 trata de comenzar a darnos una idea de lo que tenemos que entender por domicilio real. Porque el domicilio real no justamente tiene que ser el que uno tiene denunciado en el DNI. Porque recuerden que el domicilio real, recuerden, lo estamos viendo, recuerden que cada vez que uno va a hacer un DNI, lo que uno declara es meramente declarativo. Uno no tiene que llevar ninguna constancia de nada para declarar el domicilio. Pero sin embargo, el domicilio que uno declara tiene plenos efectos legales para un sinfín de cosas que ya veremos. Entonces, a veces el domicilio, no necesariamente el domicilio real de las personas es el DNI. El domicilio real de las personas tiene características particulares. La primera es que es el lugar donde la persona tiene su residencia habitual, dice el primer párrafo del artículo 73. Entendemos por residencia habitual al lugar donde tiene centro de vida y actividades. ¿Sí? En el caso del estudiante, si bien se la pase más tiempo en Mar del Plata, lo cierto va a ser que el domicilio habitual va a ser el que vuelve cada vez que vuelve a su lugar de vida y actividad. Después viajará para cumplir una finalidad que es estudiar. Pero esto hay que entenderlo no tanto por el tiempo que pasa en algún lugar, sino más que nada por la última parte de lo que dice residencia, donde realmente está tu centro de vida, que hoy se aplica también para todo lo que tiene que ver con las cuestiones de familia. Esta palabrita de centro de vida. Centro de vida, ¿por qué? Porque cuando los padres por ahí discuten sobre con quién tiene que continuar viviendo los menores, esta palabra centro de vida toma peso. ¿Sí? Esta palabra centro de vida toma peso. Ni siquiera domicilio, sino la palabra centro de vida. No importa qué domicilio tengan los menores, importa el centro de vida. A qué escuela está concurriendo, dónde está la salud, dónde están los afectos, dónde están los amigos, etcétera, etcétera. En qué casa vive, etcétera. Entonces, cuando avanzamos en domicilio, sabemos que acá aparece la primera clasificación, que es el domicilio real. Tenemos que decir que al momento de hablar de domicilio, y esto lo fijan en la cabeza, hay 3 domicilios diferentes y principales en cuanto a las categorías, ¿no? Hay 3 categorías principales de domicilio. Puede aparecer, y acá puede surgir la otra pregunta, ¿no? Así como ustedes anotaron recién, diferencie habitación, residencia, domicilio. Otra pregunta de este tema puede ser, dígame cuáles son las 3 categorías de domicilio que conocen. No ya qué diferencia hay entre habitación, residencia y domicilio, sino específicamente sobre domicilio, cuáles son las 3 clases de domicilio que conoce de acuerdo a lo que nos enseña el código de los libros. Bien. Antes de avanzar con esta clasificación de cuáles son las 3 clases de domicilios que uno conoce, acá, para que tengan una idea y como para que puedan tener un pantallazo, incluyo algunos de los efectos principales que tiene el domicilio. ¿Sí? El domicilio, ¿sí? No la habitación, no la residencia, sino el domicilio como entendido el artículo 73 que acabamos de ver, como el domicilio real. Miren, básicamente determina la competencia de los jueces. Por eso que en todos los procesos en los cuales yo quiera pedirle a la justicia que resuelva alguna cuestión, lo primero que vamos a ver es qué domicilio tenemos. Y en base a ese domicilio vamos a poder solicitar ante esos jueces de mi domicilio
y del domicilio que corresponda al hecho, que resuelvan. Por eso es que, si yo estoy viviendo en Mar del Plata, y mi expareja está viviendo en La Plata, y nos casamos en Capital Federal, y yo estoy acá diciendo, sí, la verdad que me tenía que divorciar, ahí algunas de las cuestiones que tenemos que ver, que se ven en derecho procesal, es, si yo me casé en Capital cuando vivíamos juntos, una vez que nos separamos, yo me volví a Mar del Plata y ella se volvió a La Plata, y ahora decimos, che, vamos a acomodar esto, tenemos que separarnos, ¿qué tema? ¿Sí? ¿A quién le pedimos el divorcio? ¿Por qué? Porque dependiendo a quién le pidamos el divorcio, nos puede decir, no, pero usted acá no tiene nada que hacer. ¿Por qué me viene a pedir acá si se casó en Capital? ¿O por qué me viene a pedir acá si usted no vive más de pareja acá? ¿Bien? Entonces, por eso que el domicilio, una de las cosas que hace es determinar la competencia de los jueces. ¿A dónde yo tengo que pedir algo? Si yo me voy de vacaciones y quiero hacer alguna solicitud en el lugar que estoy, claramente no la voy a poder hacer. Tampoco puedo hacer, así a simple vista, como uno ve en la película, una película, yo estoy paseando por un lugar de Argentina, entonces ahí románticamente saco unos anillos y digo, ¿te querés casar conmigo? Y nos vamos de acá al registro, no va a pasar, porque yo, por ejemplo, me tengo que casar en mi domicilio. ¿Bien? ¿Ante quién? Ante el registro de las personas de mi domicilio. Por dar un ejemplo de los sinfín de aplicaciones que tiene el domicilio en cuanto a las cuestiones judiciales. Por eso, que si a la vez también seguimos avanzando y vemos que nos dice que el domicilio es quien determina la capacidad de las personas. Entonces en Argentina tenemos capacidad progresiva, cuestiones que ustedes ya vieron, y esa es la ley que se va a aplicar a cualquier menor que esté acá en Argentina. Indiferentemente de lo que diga su derecho. ¿Bien? Si, por ejemplo, una persona viene de Paraguay, de Bolivia, de Chile, y allá no existe la capacidad progresiva, y recién va a adquirir el derecho una vez que cumple 18 años, si la persona viene y tiene el domicilio en nuestro país, se le va a aplicar las reglas de acá. Por lo tanto, esa persona va a comenzar a tener capacidad progresiva. ¿Bien? El derecho al voto. ¿Sí? Acá tenemos a partir de los 16, por ahí en otros lugares no. Una vez que está acá y podría votar como extranjero, va a poder votar a partir de los 16, indiferentemente que en su país, por ejemplo, se vote a partir de los 18, de los 20, de los 25. ¿Por qué? Porque, de nuevo, el domicilio de las personas determina la capacidad. Miren los efectos importantes que tiene el domicilio. Los efectos importantísimos. Después, también tenemos algunas cuestiones con los derechos reales, con los bienes inmuebles, sucesión, último del causante. ¿Qué es esto? Una de las, que está bueno que lo sepan de ahora, lo van a ir conociendo, lo van a ir viendo. Pero, por ejemplo, el último domicilio del causante se dice al fallecido. El último domicilio del causante es quien determina dónde se hace la sucesión de esa persona fallecida. En Mar del Plata es muy común que muchas personas, de hecho tenemos una población de adultos mayores, la mayor del país, junto con alguna más de Entre Ríos. ¿Por qué? Porque es muy común con muchas personas que hayan comprado departamentos en algún momento, en Capital, mucho más en la década del 60, del 70, 80, que era por ahí hasta de clase media tener un departamentito para venir a vacacionar. Con el tiempo decidieron, personas que viven en lugares muy grandes o que están complejos o que tienen miedo o que no les gusta, que se aburrieron, que se quieren ir, que no quieren más departamento, se vienen para Mar del Plata. Bueno, Mar del Plata pasa que muchas personas acá simplemente tienen un bien, que es donde viven, pero por lo general todo lo demás lo tienen en Capital o donde hayan vivido. Y es un tema porque la asociación se va a abrir acá. La asociación se va a abrir acá y después hay que mandar a pedir oficios allá por los bienes, etc. Pero bueno, sepan, me queda ahí un dato dando vuelta, después lo van a perfeccionar, que el último domicilio del causante nos dice la competencia.
Todo por el domicilio. Ustedes fíjense el domicilio y todas las cuestiones que tiene. Claramente, si yo necesito presentarme o si yo necesito notificar a alguien, si soy un agente de la justicia, necesito notificar a alguien, el domicilio de esa persona, el domicilio real de esa persona va a ser el lugar a donde yo tenga que enviar las notificaciones o citas judiciales, que en principio siempre deben hacerse en el domicilio real. A mí no me pueden mandar una notificación al trabajo, a la casa de un pariente, etcétera, etcétera. En principio, domicilio real. Es ahí donde yo tengo que notificar. Y, por otro lado, cumplimiento de las obligaciones. En ausencia de pacto, se cumplen en el domicilio del deudor. En ausencia de pacto, se cumplen en el domicilio del deudor. Si yo alquilo una propiedad y no aclaramos lugar de pago, sería ausencia de pacto. Pero para eso está el código que me lo resuelve y me dice justamente esto. Si yo, en un acuerdo donde no dije nada con respecto a dónde se va a cumplir la obligación de pago, bueno, entonces se cumple el domicilio del deudor. ¿Sí? Voy a tener que ir yo a cobrarle a la persona en su domicilio, en el lugar de alquiler, voy a tener que ir yo a ese lugar a cobrarle. Dice domicilio del deudor, no del acreedor. ¿Sí? Estos son algunos de los efectos. Entonces, diferencia, habitación, residencia, domicilio. Ya adelantamos que tenemos 3 categorías. Estamos hablando algo del derecho del domicilio real. El domicilio real provoca algunos de estos efectos y provoca muchísimos más. Pero con esto alcanzaría. Que uno diga, bueno, ¿cuáles son algunos de los efectos del domicilio que usted conoce? Bueno, con esto ya tienen para hacer bien. Y después quedará entonces determinar cuáles son estas clases de domicilio. Y ahí aparece. ¿Sí? Ahí aparece. Real, acabamos de ver una parte, legal y especial. El domicilio real es el del artículo 73 y es este domicilio el que se encuentra amparado por la garantía constitucional de la inviolabilidad del domicilio. Esto que ustedes, sin haber pasado por abogacía, más o menos saben, que nadie puede venir a tu casa a patearte la puerta y entrar. De la única forma que puede hacerse es por medio de una orden judicial, y este domicilio es un domicilio que tiene esta garantía, ¿no? La garantía de inviolabilidad del domicilio. A la vez también vimos que este domicilio es el que produce estos efectos. El domicilio real, el domicilio de las partes. ¿Bien? Después, ¿qué es el domicilio legal? Domicilio legal. Está determinado por el artículo 74 con una serie de características a conocer y analizar, como también a quienes se aplica. ¿Por qué digo esto? Porque yo acá no puedo pasar por todo el articulado del artículo 74 y por todas las situaciones, porque la clase de una hora no lo permite. Pero sí, en ese cuadro que está acá, que dice, está determinado por el artículo 74 con una serie de características a conocer y analizar. ¿Por quién? Por ustedes, los que están estudiando. Como también a quienes se aplica. Entonces, yo puedo decir lo siguiente, que el domicilio legal es una clase de domicilio que tiene algunas características. Primero, que es un domicilio impuesto. ¿Bien? ¿Qué significa domicilio impuesto? Significa que la ley determina que a las personas nombradas por el artículo 74 se les adjudica un domicilio legal por la situación particular de estas. ¿Bien? Entonces, cuando uno debe conocer la diferencia entre el domicilio real y el domicilio legal,
lo primero que tenemos que ver es que en el 73, como dijimos recién, es un domicilio que uno declara y dice voy a vivir acá, porque acá tengo mi centro de vida y acá trabajo y acá, etcétera, a diferencia del otro, que directamente la ley te dice que tu domicilio es ahí. Y ahí van a ver que aparecen los funcionarios públicos, ahí van a ver que aparecen los menores, van a ver que aparecen las personas con cierta discapacidad, etcétera, que son, a esas personas dicen su domicilio es este. Por ejemplo, el domicilio de los menores es el domicilio de los representantes. ¿A dónde voy yo a comunicar a algún menor que no sea el domicilio de los representantes? Y después también, eso hace que muchas de las obligaciones que deberían cumplirse dentro del domicilio real puedan hacerse o puedan cumplirse dentro del domicilio legal. Entonces, acá, al momento de estudiar, en principio, partir con lo básico. Estamos en presencia de un domicilio impuesto. ¿Impuesto por quién? Por la ley. ¿Y por qué la ley le impone domicilio a determinadas personas? Le impone domicilio a personas que cumplen con algunas características por su situación particular. Esa es la respuesta. Ah, perfecto, muy bien. Y dígame, nómbreme algunos ejemplos de domicilio legal que recuerde. Y ahí tienen todo el 74 que le va a dar los ejemplos. ¿Bien? El domicilio especial. El domicilio especial tiene dos subespecies. Entonces ahí tenemos que, de nuevo, sacar dos flechas. Estamos en presencia entonces de dos domicilios. Uno, el convencional del artículo 75, y uno que se llama procesal o ad litem, artículo 40 del Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Buenos Aires. Eso significan las siglas. Esto que parece así medio complejo, no lo es y lo vamos a tratar de hacerlo sencillo. El artículo 75 del Código Civil, cuando me habla de el domicilio convencional es el domicilio que utilizan las partes para el cumplimiento de sus obligaciones y es muy propio de los contratos. ¿Sí? ¿Por qué convencional? Porque viene de convención. Los contratos son convenciones hechas entre las partes. Entonces, cuando hablemos de convenciones, piensen en acuerdos entre partes, piensen en contratos. Cuando uno estipula, por ejemplo, recién vimos que si no había un domicilio, se entendía que era el domicilio del deudor, bueno, en este caso porque no tenemos, pero por lo general, nosotros en los contratos solemos poner un domicilio de cumplimiento de obligación, que es el lugar de pago, que es el lugar de entrega, que es el lugar donde se va a realizar la tarea, que es el lugar donde se va a cumplir, por ejemplo, con una obra, etc. Nosotros, básicamente, cuando aclaramos dónde se va a cumplir la obligación, estamos utilizando un domicilio convencional. Y después también existe una cosa que es el código, que es el domicilio especial, en este caso, procesal o ad litem. Este es el domicilio que utilizamos los abogados, ¿sí? Pero no es el domicilio del abogado. Sí es, pero no es. Porque si ustedes dicen es el domicilio del abogado, así solo está mal. ¿Sí? ¿Qué significa domicilio procesal o ad litem? Es el domicilio que las partes de un litigio, las partes de un litigio, denuncian a los fines del proceso. A los fines del proceso. Bien. Y es lo que se conoce como domicilio constituido.
ya alguno trabaja en tribunales, alguno viene de familia de abogados, o tiene un poco de contacto con los expedientes, esto es lo que se llama domicilio constituido. Domicilio constituido a domicilio denunciado. ¿Qué es el domicilio constituido? Ahí sí, el domicilio constituido es por lo general el domicilio del estudio jurídico del abogado, pero yo no puedo decir que es el domicilio del abogado, ¿no? Lo que yo tengo que decir es que es el domicilio que las partes en un litigio denuncian a los fines de que todas las situaciones, comunicaciones y notificaciones de ese proceso vayan a parar a ese domicilio. Yo como parte le digo a la justicia, a partir de que me va a representar este abogado, mi domicilio para todo lo que tiene que ver con este proceso en el estudio del abogado. Esa es la respuesta correcta. ¿Sí? Domicilio elegido por una parte para que lo notifiquen o para que se vaya, digamos, enterando de todo lo que pasa en el proceso. ¿Con qué coincide? Con el estudio del abogado, por lo general. Ahora tenemos domicilio electrónico, por lo que esto también ahora pasa a ser casi el domicilio electrónico que uno denuncia, que no lo vamos a una cosa chica, vamos a ver acá. El domicilio electrónico viene ahora a ser las veces de este domicilio procesal, que también se sigue denunciando de la misma forma que se denunciaba antes. Antes yo denunciaba en un escrito Miguel Juárez con el patrocinio del doctor tal, constituyendo domicilio en la calle tal. Ahora hago lo mismo, Miguel Juárez con el patrocinio de tal, constituyendo domicilio electrónico, digo ahora. Y ahí pongo un domicilio electrónico que me lo da la corte. También puedo denunciar el estudio, pero el domicilio electrónico lo tengo que poner. Así que bueno, domicilio real, domicilio legal, domicilio especial. Domicilio especial, dos categorías. Convencional, procesal. Si tenemos que adentrarnos un poquito más en cada uno de estos domicilios, vamos a decir que la característica principal del domicilio real, y es acá cuando ustedes tienen que ser inteligentes, yo les digo en cada presentación que hago, si alguien les remarca algunas palabritas, no hay que tratar de acordárselas por algo están remarcadas. Porque la idea del domicilio real es la conjunción entre el corpus y el animus. Corpus y animus. ¿Qué significa corpus y animus? Corpus, presencia, efectiva presencia de la persona en el lugar. Acá estoy. Animus es la intención de permanecer en ese lugar, aunque se ausente de forma transitoria por otras circunstancias, residencia o habitación. Por más que por residencia o por habitación se ausente de ese lugar, la idea del cuerpo y el ánimo es estar en ese lugar con la intención de quedarse y permanecer allí. Esta es la característica del artículo 73. ¿Bien? A la vez, no se puede tener más de un domicilio real, por eso es que cuenta con la característica de unidad, y también de necesidad. Recordemos que es un atributo a la personalidad. Si es un atributo a la personalidad, todos tenemos un domicilio. ¿Bien? Todos tenemos un domicilio. Aún, y por eso el artículo 74, va a aparecer las personas en situación de calle que no tienen domicilio conocido, o que están en un lugar, les dice, bueno, ese es el lugar, ese es su domicilio. ¿Dónde estaba? ¿Dónde se encontraba? ¿Dónde suele estar? ¿Dónde suele pernoctar? ¿Dónde suele quedarse? Ese va a ser su domicilio. Ahora bien, el domicilio real del segundo párrafo no nos cambia a nosotros la regla. No nos cambia a nosotros la regla. Sí permite ahora que si un profesional tiene, digamos,
que cumplir obligaciones emergentes de dicha profesión, solamente emergentes de dicha profesión, puede tomarse ese domicilio para el cumplimiento de esas obligaciones. Pensemos en lo siguiente. ¿Qué me dice este artículo para que se entienda? Volvemos. Real, legal. Bien. Acá cuando fuimos a los efectos del domicilio, vimos que las notificaciones, las citas judiciales, deben hacerse en el domicilio real. El domicilio real va a ser mi casa, no mi estudio jurídico. Bien, entonces ya más o menos tenemos una idea. Es mi casa, no mi estudio jurídico. Pero entonces este artículo 73 sí hace una diferencia que me dice que todo lo que tenga que ver con el cumplimiento de obligaciones emergentes de dicha actividad, sí yo voy a poder, digamos, puede ser tomado su lugar como domicilio real. Y vamos a un ejemplo para que se entienda. Si yo no estoy pasando la cuota alimentaria a un hijo y me demandan por el cumplimiento de la misma, sí o sí me tienen que demandar en mi casa, sí o sí me tienen que mandar la citación a mi casa, domicilio real. Porque nada tiene que ver mi profesión con este incumplimiento. ¿Bien? Nada tiene que ver mi profesión con este incumplimiento, que es un incumplimiento de índole familiar. Ahora bien, si yo le quedo debiendo plata a una persona que fue a trabajar al estudio jurídico, entonces es una obligación que nace emergente de dicha actividad o que tiene relación directa con esa actividad. En este caso, permiten que a mí, por ejemplo, se me pueda notificar en ese mismo domicilio. Y muchas veces es más fácil de encontrar a alguien ahí, porque a veces hay secretaría, porque a veces un edificio que lo toma el portero, o porque a veces es más fácil, una oficina no tiene por ahí que es una reja, más fácil dejar en el buzón, etc. Permite este artículo, pero en esos casos nada más, ¿sí? En esos casos. Simplemente para el cumplimiento que tenga que ver con dicha actividad. Después no. No escapa al principio general del domicilio real. Ya vimos un poco recién las características del domicilio legal, acá se las dejo. Es legal, solo la ley puede establecerlo, no se admite prueba en contra, y acá aparecen algunos de los ejemplos que ustedes les comentaba que tenían que leer y que íbamos simplemente a repasar. Aparecen los funcionarios públicos, aparecen los militares en servicio, pero cada uno tiene un título y después tiene una explicación. Entonces, cuando ustedes digan funcionario público, tienen que saber que el funcionario público tiene su domicilio en el lugar en que debe cumplir sus funciones, no siendo estas temporarias, periódicas o de simple comisión. Por lo que la inmensa mayoría de los funcionarios públicos que uno conoce como funcionarios públicos que están en la función pública, no tiene domicilio legal. Porque la última parte del domicilio legal nos dice que esta no tiene que ser temporaria, periódica o de simple comisión. Entonces, cuando me dice que no tiene que ser temporaria, periódica o de simple comisión, me está diciendo, por ejemplo, que un político sí es temporario y sí es periódico. Está bien claramente definido en periodo, por lo tanto, vamos a tener que seguir utilizando el domicilio real de esa persona. Lo mismo pasa con los militares en servicio. Tienen que estar en servicio activo y claramente, si las mandan como un conocido que tengo a la Antártida, bueno, ahí va a estar su domicilio, no queda otra. Después, los transeúntes son las personas de ejercicio ambulante, y si no tienen domicilio conocido, tienen lugar de su residencia actual, acá en este lugar,
a ver qué calle es esta, tal, se utiliza también para las personas en situación de calle. Las personas incapaces la tienen el domicilio de sus representantes, ¿sí? Acá aclaramos que se refiere a todo empleo público, no haciendo diferencia de categorías. Y, bueno, como, miren, en esta diapositiva le queda como un resumen del domicilio legal que a veces trae complicaciones. Si ustedes lo leen de corrido, todo lo que es domicilio le va a traer complicaciones y le va a traer confusiones. Yo en esto trato de separarlo y que en cada, más o menos en cada diapositiva se les vaya y les marque una idea. Porque leyendo de corrido trae complicaciones. ¿Bien? Entonces, acá pasamos de la categoría y acá listo, esto es el cuadro principal. Hay tres: Real, Legal, Especial, 73, 74, 75. Y después me sumo un articulito de por ahí del Código Procesal. Listo, ¿de qué se trata uno? Se trata de esto: corpus, ánimo y estas características. Y ahora se le suma una cuestión para los profesionales. Llegamos hasta ahí. ¿Qué me dice el domicilio legal? Esto que está remarcado. Esto que está remarcado tiene que salir de su boca. Yo no puedo presionarlo para que usted me diga, es algo que la ley impone. Bueno, pero tiene una característica. ¿Qué es el domicilio legal? Y era de los funcionarios públicos. Ya está mal la respuesta. ¿Sí? Está mal porque no me puede responder con uno de los incisos, nada más, que es lo que por ahí se acordó porque viene un resumen. Entonces, la respuesta es, ¿qué es el domicilio legal? Es el domicilio donde la ley presume porque no tiene constancia concreta de que esté ahí corpus, pero sin admitir prueba en contra, no importa que esté ahí o no corpus, que ahí reside de manera permanente. Solo la ley puede establecerlo. ¿Sí? Entonces, cuando dice, la ley presume sin admitir prueba en contra, domicilio impuesto. ¿Por quién? Por la ley. Indiferentemente de que la persona esté o no esté. Y acá me da los ejemplos. Una vez que pasamos por esto, pasamos al domicilio especial. Ya le había comentado que la parte de un contrato pueden elegir un domicilio. Y a la vez el artículo 40, que lo dejo acá a mano, me dice que toda persona que litigue por su propio derecho o representación de tercero deberá constituir dentro del perímetro de la ciudad, etc. Ahora esto está resuelto también con el domicilio y el correo electrónico, porque el artículo 40 claramente tuvo que ser modificado con el tiempo. Hoy el artículo 40 del Código Procesal Civil y Comercial también, y está muy bien, suma este correo electrónico, que en realidad no es un correo electrónico común, no es un correo que yo determino, es un domicilio electrónico. ¿Por qué? Porque usan mi número de documento más, digamos, unos números que te dan y una misma casilla para todo. No es que yo puedo elegir con mail, el otro Gmail, el otro. Esto es un domicilio que nos entrega directamente la Suprema Corte y todos tenemos hoy este domicilio. Entonces, cuando yo represento una parte dentro del perímetro, domicilio me dice que yo debo resolver mis cuestiones acá, lo que yo hago dos cosas. Digo, mi domicilio es en tal lugar, estudio jurídico, pero a la vez tengo la obligación de denunciar este domicilio electrónico, donde hoy por hoy se reciben todas las notificaciones, salvo cuestiones muy específicas. Y a diferencia del domicilio real o legal, este produce efectos limitados a las situaciones descritas. El domicilio especial, en este caso convencional, artículo 75, simplemente contratos y obligaciones que uno asuma. Domicilio especial, en este caso procesal o ad litem, si estoy en un proceso de juicio, si no, no voy a tener jamás este domicilio. Entonces, cuando hablamos de domicilio especial, sepan que se achica mucho más la idea, porque simplemente tiene que ver con cuestiones especiales, situaciones especiales que puedo llegar a estar o que no puedo llegar a estar. Puedo llegar a estar o no dentro de un contrato, puedo llegar a estar no dentro de un proceso. ¿Bien? Por eso que son especiales. Bien. Domicilio. Hasta ahí domicilio.
nos queda haber estado, ¿qué hora es? Nada menos cuarto. En 15 o 20 minutos lo liquidamos. Por lo menos la parte que el esqueleto lo más claro posible. Preguntas de domicilio, dudas que les hayan surgido por situaciones que les toca vivir o que han pasado o que les generó alguna duda ahora. Si no, bueno, quedará Profe, yo estudiando. tengo dos dudas. Dígame. La primera, en el domicilio legal, no nombra inhabilitados, pero por analogía decimos que es en el domicilio de los apoyos, ¿no? No. ¿No? No, no. No, porque Ok. recuerda el principio general de que el inhabilitado es plenamente capaz. Ah, entonces él tiene domicilio real. Él sigue teniendo domicilio real, simplemente necesita apoyo por algunos actos de disposición, que es lo que Sí, sí, generalmente sí. pasa. Y después, alguien preso, sigue teniendo su domicilio real, no importa, ¿no? ¿O cómo se maneja ahí? No, depende hay un montón de efectos que se producen si la condena es mayor de 3 años o menor. Mm, Si la condena es mayor de 3 años, entre algunos de los efectos que se producen es que el domicilio va a ser el lugar, en este caso el lugar de prisión, y también se producen otros efectos, por ejemplo, como la pérdida de la patria potestad. Uno acredita, la persona que está libre, acredita que uno de los padres está detenido con pena mayor a 3 años, eso hace perder momentáneamente, por el periodo que esté, la patria potestad. ¿Qué significa? Que va a poder tomar todas las decisiones claramente la persona que está afuera. ¿Sí? Imaginen que por lógica es así, pero no han faltado situaciones en las cuales el que esté detenido no quiere firmar esto, no quiere aquello, no quiere que vaya a alguna provincia, no quiere que vaya por allá. No, bueno, pues yo me tengo que, no sé, acá clásico en Argentina. Mirá, vos detenido, yo me tengo que volver a Paraguay. No, bueno, pero acá del país no lo podés sacar porque mi autorización no importa. Si está con más de 3 años se va a poder ir, sin autorización. Tratan de facilitar eso, ¿no? Esa lógica de, bueno, no vas a poder tomar muchas decisiones estando adentro, porque la verdad que sí, es recontra limitativo estar detenido. Pero en cuanto al domicilio también va a depender de durante cuánto tiempo. Durante cuánto tiempo. Pero sí, lo cierto es que si vos tenés condena efectiva con cumplimiento efectivo, porque también dentro de los procesos penales, por más que tengas años de condena, lo importante es, por un lado, el tiempo de condena y por otro lado, la forma en la que vas a cumplir la condena. Si a vos te condenan, si sos mayor de 70 años, te condenan por 10 años por homicidio, abuso, lo más probable es que gran parte de la condena la cumpla en tu casa. Por lo tanto, no tendría sentido poner el domicilio allá. Y lo mismo pasa en el cual, si a vos te da 3 años de prisión de efectivo cumplimiento, pero a las 2/3 partes del cumplimiento de la pena ya está, podés pedir comenzar a tener prisión domiciliaria, entonces va a durar tu domicilio hasta las 2/3 partes o hasta que se te conceda. Eso se informa en los registros. Para eso está Patronato Liberados. El Patronato Liberados cumple un montón de funciones, entre ellos informar en qué situación de domicilio, para todo esto que vimos, está la persona en la actualidad. Una de las cuestiones principales es que para poder, por ejemplo, salir en libertad condicional o para poder salir con prisión domiciliaria, mira, así se llama prisión domiciliaria, el domicilio tiene que ser en el radio del juzgado que te está juzgando. ¿Sí? No te puede mandar a Córdoba, vos tenés que denunciar acá a un juzgado y se te permite. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento que tiene control sobre vos el Patronato de Liberados, que es el que manda las patrullas, que pone la pulsera, o a todo lo que más o menos te han escuchado, que lo verán en penal. Pero va a depender, ya te digo, de dónde esté cumpliendo la pena, básicamente, porque tiene lógica. ¿Sí? Claro, ok. Sí, sí, gracias.
Profe, a mí me quedó otra duda con el artículo 73. Dígame. ¿Por qué no se viola el principio de que una persona tiene un solo domicilio real? Porque, o sea, no entiendo si vos ejerces una actividad profesional y tenés el domicilio real en tu casa y también lo tenés en el lugar donde ejerces la actividad. Estarías teniendo dos domicilios. Sí, pero como dicen que por regla, ¿sí? Como dicen por regla no se puede tener dos domicilios, cuando a vos te dicen que por regla significa que hay algunas excepciones. Pero esta es una mínima excepción, porque es simplemente para el cumplimiento de las obligaciones que tengan que ver con dicha actividad. Por lo tanto, saliéndose de esa, no podrías tener los dos domicilios reales de la primera parte del 73. Esa sería la idea. Pero está bien la pregunta que hace porque en términos concretos pareciera que estamos habilitando una segunda posibilidad de domicilio real en el caso de los profesionales, pero es simplemente para el cumplimiento de las obligaciones que tengan que ver con la actividad. Es como una pequeña excepción a esta regla. Recuerden, en derecho, como cualquier cosa de la vida, cuando se habla de reglas, será porque tenemos que ver si hay alguna excepción por ahí. Pero al principio es que no podías tener dos domicilios reales de la primera parte del 73. Sí podés tener un real y un especial, obviamente, y sí podés tener un real y un legal también. No dos reales en el sentido del primer párrafo del 73. Pero está bien la pregunta. Está bien la pregunta. Bien, A ver, gracias. algunos más del chat. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? A ver, acá dice una duda. Las personas que viven, por ejemplo, en una casa rodante, dice Lautaro, ¿eso es un domicilio ignorado? No, a ver, va a depender de muchas cuestiones. La casilla rodante, básicamente, para andar en términos legales, es algo que lo tira un vehículo. Por lo tanto, en principio, eso es un accesorio de un auto, una casilla rodante. Pero puede pasar que se viva en la casilla. ¿Dónde se vive en la casilla? Si yo estoy de paseo, voy a estar siempre en situación de habitación. ¿Bien? Voy a estar siempre en lugar de habitación. Si yo me quedo durante mucho tiempo con la casilla viviendo, hay que ver dónde la estaciono. Si la estaciono en un camping, será el domicilio del camping. Si la estaciono en una esquina y me queda... Pasa que por eso que está prohibido estacionar en cualquier lado las casillas rodantes, porque también es una realidad. Vos no la podés estacionar en cualquier lado. Pero vamos a suponer que como pasa en Estados Unidos, que viven mucho en, sí, como casillas rodantes, ¿no? Que son los barrios pobres de Estados Unidos, como los trailers, digamos, básicamente, o los lugares de casilla. Bueno, se toma el lugar a donde está. En el peor de los casos, el lugar a donde está. Yo conocí un caso acá muy triste, se quería documentar. O sea, nunca me quedó clara la situación. La verdad, hay una persona que trataba de escaparse de nosotros, no en sí de mí, porque yo trataba de ayudarlo, pero sí que la situación era compleja. Yo creo que siempre comento, si no lo comenté, yo trabajo para el Ministerio de Justicia de Nación y resolvemos un montón de cuestiones. En este caso, un tema en donde se denunciaba que había una persona que está viviendo acá en Mar del Plata adentro de un auto con un nene. Bueno, cuando vimos menores y cuando vimos la representación promiscua de los menores, representación promiscua significa que los hijos, todos los menores en Argentina y las personas, digamos, y los incapaces, tienen doble representación. Por un lado, la representación legal, que es la de los padres, representantes legales, pero también está la representación promiscua. ¿Qué es la representación promiscua? La que ejerce el Estado sobre los menores. Por eso que existe minoridad. Por eso que vos con tu hijo no podés hacer lo que se te antoje. Por eso que vos con tu hijo no podés determinar si se va a vacunar o no, si va a ir a la escuela o no, si va a comer o no va a comer, si va a vivir en medio de la calle o no va a vivir, si va a estar en condiciones dignas, si va a estar con sarna, con piojo, quemado por ciego, por todas las cosas terribles que uno puede ver muchas veces. En esa situación,
necesitaban acomodar algunas cuestiones. ¿Qué cuestiones necesitaban acomodar? Para poder acceder a algunas cosas, en este caso el domicilio de ellos, tenían domicilio en Chaco, él tenía un documento, el padre, y la partida de nacimiento simplemente de este nene. Y están viendo un auto abandonado en la zona de Juan de Justo y 180. Pero bueno, abandonar sin un domicilio específico. Entonces hay que hacer domicilio. Hay que hacer domicilio. Porque si no tenían domicilio en Mar del Plata, por ejemplo, no podían recibir algún tipo de ayuda social. Sin domicilio acá no podés recibir algún tipo de ayuda social. Una de las cosas que te piden es, ¿por qué? Porque el gobierno municipal, en este caso, para darte la ayuda, necesita tener un domicilio acá. Entonces, ¿qué pasó? Pasó que, digo, bueno, yo te voy a ayudar con la documentación y a conseguir la partida de nacimiento, porque tiene una copia, ayudar la partida de nacimiento que está más actualizada del nene del Chaco. Lo que yo te comento es que vos estás denunciado, ¿sí? Y él tenía terror que le saquen el nene, y era una posibilidad, así. O sea, no puede el nene vivir en el auto, ¿sí? Por esta representación promiscua del Estado. Aparte, bueno, por las cuestiones de higiene, seguridad, bueno, por todo. Entonces, termina consiguiendo un lugar que tampoco tenía domicilio fijo, porque termina consiguiendo, dentro de lo que se conoce como Villa La Palangana, ahí de 180 Juan de Justo, 2 cuadras más, frente a los edificios, termina consiguiendo una piecita que alguien que lo conocía de ahí dijo, no, acá no hay nadie, mandate acá. Y bueno, y yo le dije que trate de averiguar un poco cómo identifican ese lugar, y lo identificaban con un número con pieza tal. Con eso ya alcanzaba. Ahora bien, si no hubiese conseguido ese lugar y se quedaba viviendo en el auto, sigo con la pregunta de la casa rodante, que hubiese sido una posibilidad, que él no consiga ese lugar y se quede viviendo ahí dentro de ese iba a ser el domicilio, ese. Sin tener necesariamente numeración. Hubiéramos puesto en el documento 180 Juan B. Justo, esquina. Como se pone mucha gente que viene del campo. Vos ponés ruta 226, kilómetro 38. Listo, eso es un domicilio. Vos ponés el cruce tal y tal. La avenida Circunvalación, kilómetro 53. Perfecto. Suponiendo que en vez del auto unas personas vivan en una casilla rodante, ubicaremos más o menos el lugar y ese va a ser el domicilio, pero no va a ser domicilio ignorado. Domicilio ignorado es de las personas que se buscan, ¿sí? Cuando se está buscando a alguien se habla de domicilio ignorado. Así que, Lautaro, si le queda alguna duda, me repregunta. Y No, profe, Analía... muchísimas gracias. ¿Cómo? Muchísimas gracias, profe. Por favor. Y Analía, en el caso de los padres, ¿cómo se establece el domicilio del menor? Bueno, va a depender de varias cuestiones. La primera cuestión es que el domicilio del menor va a ser el domicilio donde está viviendo al momento de la separación. A partir de ese momento, hay que ver qué pasa si esto lleva a un proceso judicial. Porque en el proceso judicial es el que van a determinar, por ejemplo, si corresponde que esté con alguno de los padres, o si corresponde que esté con uno solo de los padres y el otro tenga un régimen de comunicación, el viejo régimen de visita que se llamaba, que hace años que no se llama régimen de comunicación. Si un padre tiene régimen de comunicación, solo régimen de comunicación, claramente el domicilio va a ser el del lugar el del padre que lo tenga más tiempo. Ahora, si no existe régimen de comunicación, porque hay una tenencia compartida que también se llama esta idea de 15 días con cada uno, va a seguir manteniendo el domicilio que tenía antes de la separación, indiferentemente con quién esté. Entonces, si la cuestión es no judicial, el domicilio que venía teniendo, y si la cuestión es judicial, lo va a determinar en qué lugar pase más tiempo y en qué lugar tenga, de nuevo lo mismo, hoy lo habíamos comentado, su centro de vida. Por eso, cuando los padres se separan y hay que determinar el domicilio, se pone complejo cuando alguno de los padres no es de acá, por ejemplo. ¿Sí?
y se queda sin casa, ¿sí? Y dice, bueno, pero yo me vuelvo al Chaco, como este muchacho. Me vuelvo al Chaco y me llevo a mi hijo. Y no, bueno, no es tan así. Vamos a ver qué dice la justicia. Y por lo general la justicia va a determinar o va a hacer pie o va a hacer todo su entramado para resolver en esto que se llama el centro de vida del menor. Lo más probable es que es muy difícil sacarlo de la ciudad sin un acuerdo de padres, es muy, muy difícil. Entonces, esto me preguntaba Analía. Analía me repregunta en todo caso. Profe, sí, disculpe, lo molesto, la última. Sí. Y en el caso de que bueno, tiene mi domicilio, ¿no? Por Sí. ejemplo, en mi caso. Y si el padre quiere cambiar y ponerle su domicilio, ¿puede? ¿O ya una vez que está establecido mi domicilio, no puede cambiar? No, el domicilio, cuando ustedes lean las características del domicilio, a diferencia del nombre, el domicilio tiene una característica que el nombre no tiene, que se llama libre mutabilidad. ¿Por qué tiene libre mutabilidad? Porque es un domicilio declarativo. A vos nadie te pidió escritura pública, nada, cuando fuiste a dar el domicilio tuyo ni de tu hijo. Y lo mismo va a ser cualquier persona que se presente con un hijo y declare un domicilio, lo puede hacer. Ahora bien, después, por eso existe, y está muy bien la pregunta, por lo siguiente. Yo hice bastante hincapié en que el domicilio real tiene la característica del cuerpo y el ánimo. Y no tiene tanto que ver con el domicilio del DNI. Porque fácil sería que en una tarde, donde el padre lo lleva, lo viene a buscar de Villa Gesell, le haga el DNI en Villa Gesell y diga, no, bueno, a partir de ahora la justicia que determina la de acá. Porque el domicilio del menor está acá. Así de fácil sería engañar a la competencia o a la justicia si no tendríamos esta idea de que el domicilio en realidad no tiene que ver con esta cuestión declarativa, sino que tiene que ver más que nada dónde está transitando la vida de la persona. Por eso corpus y animus. ¿Bien? Entonces lo podría llegar a ser como una vivada, pero si después vos aparecés con el DNI, con la justicia que ya estaba terminando acá, con un certificado escolar que acaba la escuela, y acá están las vacunas que le pongo en la salita de acá a la vuelta, ya acabó Claro. el chiste. Bien. ¿Sí? Clarísimo, profe, gracias. Perfecto. Claro, volvemos a la residencia habitual, o mejor dicho, para Alejandro, el centro de vida, se dice. La palabra es el centro de vida. Residencia habitual y centro de vida, entendido en un concepto mucho más amplio, que tiene que ver más que nada con afectos y con la situación personal de los menores. Bien, bueno, ahora que le hayan surgido dudas y preguntas, porque es un tema que está bueno saberlo por la práctica diaria. A mí me encanta civil cuando empezamos a hablar de la práctica, ni hablar cuando veamos contratos, que todos hacemos contratos todos los días. Ahí vamos, van a surgir un montón de preguntas. Vamos a ver el Estado en este rato que nos queda. El Estado civil y capacidad de las personas. Acá, por hacer una breve idea, decimos que, bueno, la palabra Estado proviene de status, ¿sí? Proviene de estatus que proviene del derecho romano, no vamos a parar mucho ahí, pero está bueno que lo conozcan y que lo sepan, porque estamos cursando, digamos, en la universidad, ¿no? Entonces ya debemos agrandar en nuestro conocimiento. Básicamente el Estado proviene de aquella época del derecho romano, donde aparecía este triángulo que era, digamos, la idea de los tres estatus. En Roma había tres estatus. Era el status libertatis, o sea, la calidad que se tenía para ser esclavo, o si no eras esclavo. Después también el estado que vos tenías dentro de un grupo familiar, que te decía a qué casta pertenecías. Y después también tenías otro tercer estado, que era el estado, en este caso civilitatis, que era ser ciudadano romano. Para ser ciudadano romano tenías que ser hombre, tenías que ser mayor de 25 años, no tenías que tener deudas y claramente no tenías que ser libre, ¿no? No tenías que ser esclavo. Ahí era la única forma de ser ciudadano romano.
por eso que había un sinfín de personas que no eran ciudadanos romanos, las mujeres, los menores de 25, los esclavos, los que tenían deudas, los presos, ¿bien? Entonces el estatus después claramente mejoró, claramente hemos llegado a lo que hoy conocemos, y nosotros cuando hablamos de Estado, sin que hayamos pasado por la facultad de Derecho, más o menos estamos pensando en la familia, ¿no? Más o menos estamos pensando en cómo estamos parados nosotros en un lugar y ante algunas cosas. Nosotros, por más que nos pasemos por una facultad, si llamamos una planilla y dicen Estado Civil, uno más o menos sabe de qué está hablando, ¿no? Entonces yo, soltero y sin apuro, pondrán algunos, pondrán felizmente casado otros, y otro pondrá, no sé si está en posibilidad, prefiero no decir, no creo que está en Facebook, pero no sé si está en las planillas, creo que no está eso, que uno puede ocultar el Estado. Entonces sabemos de qué más o menos estamos hablando cuando hablamos de Estado. ¿Sí? Relaciones de familia, dentro de las relaciones de familia tenemos varios estados. El Estado civil, por ejemplo, casado, soltero, pero también tenemos el Estado dentro de las relaciones consanguíneas. Estado de hijo, estado de padre, estado de nieto, estado de abuelo. Esos son los estados. ¿Sí? Ahora, a lo mismo que vimos con respecto al domicilio, vamos a ver con respecto al Estado. Porque el Estado produce todos estos efectos que son... ¿Cuáles son los efectos que producen? Bueno, estos. ¿Sí? La dejo acá, para que no nos la hagamos muy larga. Puede ser eximente, por ejemplo, y hablamos de cuestiones penales, puede ser eximente o agravante en cuestiones penales. Lo que ustedes muchas veces en la tele, domicilio agravado por el vínculo. Es mucho más grave la sanción que yo tengo si mato a un pariente que si no es pariente. ¿Bien? También, ¿en qué otra cosa influye el Estado? Determina el número y naturaleza de los derechos y obligaciones entre personas, por ejemplo en el matrimonio. No es lo mismo estar casado que estar en convivencia. ¿Bien? No es lo mismo un hijo reconocido que un hijo no reconocido. Ahí ya vamos a pasar un poquito en esto. Influye también en las incapacidades de derecho que nosotros vimos en su momento, capacidad e incapacidad. ¿Qué incapacidad produce? Por ejemplo, si estoy casado, yo no puedo celebrar contratos dentro del matrimonio. ¿Bien? No puedo celebrar contratos dentro del matrimonio. Después lo veremos en su momento, cuando hablemos de capacidad de derecho, cuando vayamos a contrato. Entre otros. ¿Bien? Y esto es lo que yo quiero que ustedes recuerden. Porque nosotros solemos preguntar, más allá de qué entienden por Estado. Si ustedes me tienen que decir qué es el Estado, ¿qué me dice? Bueno, con estas dos diapositivas más o menos se van a defender. Ahora, lo que trae muchas dudas, y por eso ponemos título, lo ponemos en rojo. Cuando nosotros preguntamos, y anoten, diferencia entre título y posición de Estado. Ahora, el estado de familia, hijo, nieto, cónyuge, supone la existencia de un vínculo biológico, pero también existen vínculos jurídicos y vínculos administrativos. ¿Qué significa título de Estado? Constituye el medio de prueba inexcusable del Estado que denunciamos o queremos hacer valer y puede oponerse erga omnes contra todos. Punto seguido. Se prueba exclusivamente por las partidas y actas entregadas por los registros. Entonces, cuando yo leo título de Estado, dice la primera partecita, constituye el medio de prueba inexcusable. Inexcusable, no puedo excusarme si yo voy y digo, vengo a reclamar los bienes de mi papá porque acaba de fallecer y soy único heredero, me van a pedir la partida de nacimiento para acreditar que soy hijo. Es la única forma que tengo de acreditar. Por eso dice que es prueba inexcusable del Estado que denunciamos. No tengo otra forma de probar que soy hijo si
no llevo la partida. No hay forma. ¿Bien? Eso significa título. Significa título. Y se prueba exclusivamente por las partidas y actas entregadas por los registros. Si yo digo que estamos casados, tendré que llevar el acta de matrimonio. Si yo digo que estoy divorciado, tendré que llevar el acta de matrimonio con la inscripción del divorcio en la parte de notas marginales. Entonces, acá tenemos las partidas. Acá al costadito, acá, yo puse una porque a veces hablo, no sé si acá le estoy señalando al costado de la segunda imagen. Estos son en los registros que hay libros, esta partecita en blanco que aparece acá, ahí se ponen las notas marginales. ¿Sí? Ya en su momento las verán. Las notas marginales es cuando algo cambia dentro de la partida. Yo tengo un matrimonio, me separé, tiene que estar inscrita acá. Yo soy hijo biológico de tales personas, pero me adoptaron, el juicio de adopción tiene que estar inscrito acá. ¿Bien? ¿Para qué? Para mañana, para probar que yo también soy hijo de tal, por adopción, que me equipare un hijo biológico, voy a tener que llevar la partida. Si no, yo no puedo, no tengo otra forma de probar que yo soy lo que digo que soy. Hijo, nieto, marido, esposo de tal. Pero también después existe la posesión de Estado. Ahora bien, la posesión de Estado debidamente acreditada en un juicio tiene el mismo valor que el reconocimiento, dice, siempre que no sea desvirtuada por prueba contraria sobre el nexo genético. ¿Qué me dice este artículo? Que la posesión de Estado consiste en el disfrute o apariencia de cierto estado de familia sin que la persona tenga título. ¿Bien? ¿Cuáles son estas situaciones? Por ejemplo, los concubinatos no registrados. Porque a partir de 2015 los concubinatos se podían registrar o se pueden registrar. ¿Y por qué dice cierta apariencia? Porque tal vez para la afuera es una pareja y no sabemos. Pero bueno, podemos presuponer que están casados, pero puede ser que no, que tienen concubinato. Nosotros nos cruzamos con algún nieto, algún sobrino que suele pasar, y mucho más en las provincias, que son criados a veces por los parientes, y son criados de hecho, no han pasado por un registro, no han hecho un juicio de adopción, nada. ¿No? Entonces, posesión de Estado es, estoy en una situación que pareciera que soy marido, pero no lo soy porque no tengo ningún acta de matrimonio, o estoy en una situación que pareciera hijo, porque me criaron y acá todo el mundo me vio desde chiquito, pero en realidad no lo soy en cuanto a los papeles. ¿Bien? Entonces, la diferencia entre título de Estado y posesión de Estado tiene que ver con la posibilidad que yo tengo de acreditar o no esa situación. Teniendo título la puedo acreditar, teniendo posesión voy a necesitar otra cosa. El 423 me dice, la posesión de Estado por sí sola no es prueba suficiente para establecer el estado de casado o para reclamar los efectos civiles del matrimonio. ¿Por qué pongo esto y por qué lo pongo subrayado? Porque el artículo 423 es bien claro en esto que yo subrayo. Dice, profe, a mí me dijeron que después de 5 años concubinatos igual que estar casado. Profe, a mí me dijeron que si hago concubinato y tengo hijo y lo reconozco igual que estar casado. A mí me dijeron, nada. ¿Bien? La realidad es esta primera partecita del 423. Si no estoy casado, no estoy casado. No lo acreditan ni 5 años, ni tener varios hijos, ni que me ponga la obra social. No. ¿Bien? Entonces la posesión de Estado por sí sola no es prueba suficiente para restablecer el Estado, para establecer el estado de casado o para reclamar efectos civiles del matrimonio. ¿Qué significa un efecto civil del matrimonio? Ustedes miren la importancia que tiene. Yo como concubino no soy heredero. ¿Bien? Como concubino no soy heredero, qué pavada, ¿no?
Pequeño detalle no ser heredero. Entonces, si mañana yo estoy en concubinato, no soy heredero. Y ojo con lo que vaya a pasar dentro del concubinato. Y ojo con lo que hacemos con los bienes en concubinato. Y ojo con lo que hacemos con los depósitos en plazo fijo en los concubinatos. Porque no somos herederos. ¿Sí? Entonces capaz que estamos ahorrando juntos los dos, haciendo un esfuerzo en concubinato, y a mí me pasa algo, y ese plazo fijo lo va a poder retirar mi papá, mi hermano, y si tiene ganas se lo pasa a la pareja, más vale que le caiga bien el concubino que tenía. Pues como no es heredero, no va a poder reclamar nada de eso. Pero mire que nosotros lo juntamos los dos, hicimos el esfuerzo, decidimos que lo poníamos en el banco de él, porque en el mío compramos un auto a media. Mire, el auto es lo que dice el título. Y si el título dice que lo compró fulano, es de fulano. Y los herederos de fulano son tal, tal y tal. Hijos, mujer y nadie más. A falta de ellos, padres. Pero yo estuve mucho tiempo y a mí me dijeron que si pasaba, y le va a decir, bueno, mire, el derecho se entiende conocido por todos. No sé quién le dijo que durante 5 años, o si usted tenía, esta es la regla. Bien. La posesión de Estado por sí sola no es prueba suficiente para el Estado de casado para reclamar los efectos civiles del matrimonio. Lo que no quiere decir que el concubinato no haya venido para traer muchos derechos, entre ellos las pensiones, por ejemplo. Pero corren por otro lugar. Si existe acta de matrimonio o posesión de Estado, en este caso, por más que haya algún tipo de formalidades que no se cumplieron, falta de testigos, por ejemplo, se va a estar por la existencia del matrimonio. Entonces, seguramente de acá van a surgir algunas preguntas, algunas dudas, vayan anotando para la clase que viene porque ya se nos va a hacer tarde. Y acá, esta última. Una repasadita rápido. Si yo les pregunto qué son las acciones de Estado, las acciones de Estado básicamente son aquellas clases de acciones donde uno reclama que cierto Estado se le sea reconocido, o, por ejemplo, cuando yo quiero hacer una acción de reconocimiento, ¿no? De filiación. No se me reconoció como hijo, hago una acción de reconocimiento por filiación. Acá vienen los ADN y todas las cosas que uno más o menos maneja hasta por la tele, ¿no? Con Maradona hemos aprendido mucho de esto. Eso es una acción de reconocimiento. Después también dentro de las acciones de Estado, yo puedo pedir que se me saque un Estado, extinguir un Estado que tengo, desconocer una paternidad. Yo he conocido casos de reconocimiento de paternidad. Recuerden que la paternidad, así como el domicilio, es declarativa. ¿Sí? A la mujer se le pide, ya no es como antes, porque ahora directamente se hacen las instituciones públicas. Directamente, hoy los recién nacidos salen con partida de nacimiento de las instituciones. Antes, para hacer la partida de nacimiento, se le pedía a la madre que lleve el certificado de parto, que era una violetita con un piecito ahí. Con eso se iba, porque si no le escribía el nombre de la madre. Ahora el padre estaba ahí al lado y decía, ¿usted es padre? Sí, firma acá. A mí como padre no se me pide nada. Y casos de reconocimiento de paternidad. ¿Por qué? Porque bueno, justo estaba en pareja, porque a mí tengo 50 historias de esta en el trabajo que venían a preguntar por esto, ¿no? Por desconocimiento de paternidad, lo que es todo un tema. Salvo que los dos estén de acuerdo, se vayan a hacer un test, que había un lugar que se podían hacer, y ahí lo hacían. Pero, y bueno, yo estaba y el papá no lo había reconocido, y en ese momento estábamos bien, y entonces yo fui y dije que era mío, para que estemos, y porque la obra social, y si yo le daba el apellido, y bueno, pero ahora nos separamos, y yo no quiero saber nada con alguien que yo no estoy, hacen esas cosas, les cuento, hay miles de esas. Entonces también existe la posibilidad de hacer este desconocimiento de paternidad. ¿Modificar el Estado? Bueno, sencillo, estoy pensando en un divorcio. Estaba casado, no lo quiero estar más. Bien, en todos estos casos la acción es judicial y apunta a obtener un pronunciamiento judicial sobre el estado de la persona. Y esto es importante, siempre estamos hablando de cuestiones judiciales. Yo no me divorcio completando una planilla, es con juicio.
Yo no hago un desconocimiento de hijo yendo a registro y diciendo, ¿se acuerdan que una vez vine acá y firmé y dije que era mi hijo? Bueno, vengo a decirle que no es, tachen esa firma. ¿No? ¿No? Bien, todo lo que tenga que ver con Estado es judicial. Así que bueno, esta es la parte de Estado. Media rápida, pero no hay mucho más que eso. Básicamente posesión de Estado, saber de qué vamos a hablar y que hay acciones de Estado. Queda abierta las preguntas, que seguramente a alguna le habrá parecido también. Más que nada concubinada, todo eso que siempre me preguntan. Si no, si no hay dudas, bueno, mejor todavía. Significa que anduvimos bien. Bien, ¿no tienen dudas acá? Bien. Buenísimo. Entonces, yo lo despido hasta un tiempo. Yo me voy de vacaciones, lo más probable es que nos veamos 2 o 3 semanas. Pero nos seguiremos viendo. Para el parcial seguramente volveré. Va a estar Susana, ya hablé con ella va a cubrir todas mis clases. Así que nos veremos a la vuelta. Cualquier cosa, nos pregunta, está la plataforma también. Con esto tienen que andar bastante bien con la clase de hoy. Los dejo. Hasta la próxima. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Chao, profe, gracias.